Titulares. Niegan extradición de Cherres involucrado en el caso Ispol. Operaciones han dejado más de 600 millones de dólares decomisados. Ecuador y Rusia firmarán un memorando de entendimiento. Rodrigo Frías es el mejor puntuado en el proceso para la Defensoría Pública. En Orellana desmantelan un centro de acopio ilegal de combustible. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. El ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, deberá rendir su versión en Quito en el denominado caso Metástasis. Pedro, buenos días. Muy buenos días. Además, durante este espacio informativo le detallaremos sobre las afectaciones por lluvias en distintos puntos del país. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Y mucha atención, porque México negó el pedido de extradición de Jorge Cherres, quien es investigado por falsedad de información en el caso Ispol. Así lo dio a conocer la Corte Nacional de Justicia a través de un comunicado donde detalló que la resolución de México tiene carácter definitivo, por lo que con ello concluye el proceso de extradición, debido a que dentro del ordenamiento jurídico aplicable no cabe ningún tipo de recurso. Y autoridades de las agencias de servicios sanitarios de Ecuador y Rusia acordaron que firmarán un memorando de entendimiento. Esto tras el levantamiento de sanciones a 5 empresas bananeras ecuatorianas por parte del gobierno soviético. Además de la firma del memorando, cuya fecha aún no está definida, el Ministerio de Agricultura y Ganadería detalló que se establecieron acuerdos, como mantener un canal directo entre los servicios sanitarios de ambos países y ratificar el levantamiento de restricciones a las bananeras. Y la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos en contra de Vivian H., Luis O., Erika C. y 2 personas jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La entidad denominó a este proceso como caso Amistad, con el cual se busca vincular a Vivian H., una abogada cercana al gobierno de Rafael Correa. Además, el nombre de la mujer también aparece en 2 ocasiones en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, sostuvo en la Asamblea Nacional que Ecuador no enviará armamento ruso a Estados Unidos. La jefa de la diplomacia ecuatoriana reveló ante los comisionados que el gobierno tiene bien claros los lineamientos en materia internacional, tras recordar en la legislatura que el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal se encuentra en la búsqueda más bien de la resolución pacífica de las controversias. El Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. La ministra fue convocada este lunes ante la Comisión de Transparencia y Control Social para hablar de la supuesta entrega de material ruso a Estados Unidos, el mismo que eventualmente sería dirigido a Ucrania, que sostiene un conflicto con la Federación Rusa. La canciller no ahondó en el tema del armamento porque dijo es competencia de la cartera de defensa. Ante los miembros de la comisión, la ministra defendió el acuerdo de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos, al señalar que el objetivo principal de este tema es seguridad y capacitación, y en este marco agregó que la implementación del tratado recién está en proceso. Acerca de las sanciones fitosanitarias que Rusia aplicó momentáneamente a 5 empresas bananeras ecuatorianas, informó que esto no está relacionado con la presunta entrega de armamento chatarra ruso. Sostuvo que el problema con el banano ya tuvo su primera alerta hace 6 meses. Ante la comisión acudió el ministro de Defensa, el cual pidió que la reunión sea reservada, pues dijo que podrían salir temas sensibles para la seguridad del Estado. Por otro lado, una ONG aseguró que los asambleístas no transparentan sus agendas con las reuniones que mantienen. La difusión de la información debe ser considerada de naturaleza obligatoria, además de ser actualizada mensualmente, esto según la última reforma a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el artículo 17 de la misma ley se dispone que la información mínima debe contener un detalle de las audiencias, reuniones y talleres por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno, así como funcionarios de nivel jerárquico superior de las instituciones públicas. Pese a esto, y según un informe del Observatorio Legislativo de la Función Ciudadanía y Desarrollo, la Asamblea Nacional incumple la normativa. Según el coordinador de esta ONG, ninguno de los 137 legisladores publican de manera diaria el detalle de sus funciones a través de la página web, lo que fue calificado como de grave. Es que la norma establece una sanción de suspensión o destitución del responsable del acceso a la información pública en las instituciones. De ahí la importancia de que los funcionarios públicos, en este caso los asambleístas, mantengan un canal de información a la ciudadanía que sea transparente y constante, con el fin de evitar sanciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El colectivo y la Corte Pacuando y el asambleísta por Manabí Carlos Vera piden la terminación unilateral del contrato de la remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo. Además, realizaron una denuncia penal. No es desconocida la situación de trabas y señalamientos que viene atravesando la remodelación interna del Palacio de Justicia de Portoviejo en Manabí y que en la actualidad es un proyecto inconcluso y con trabajos paralizados. Desde que sucedió lo del terremoto y luego de un proceso contractual que empezó en el año 2019, se ha procedido a realizar una burla para la función judicial en su contexto, para los abogados y para la provincia de Manabí. Este caso también es tratado en la Asamblea Nacional. Frente a la situación del juicio político en donde está encausado un vocal que fue presidente del Consejo de la Judicatura, que es el doctor Murillo, y un ex vocal, que es el doctor Morillo, nosotros hemos podido dar fe, evidenciar y coadyuvar en este propósito. Además, se anunciaron acciones por la obra que fue adjudicada al consorcio RPJ por un monto de 4.8 millones de dólares. Es que nosotros vamos a hacer efectiva una denuncia penal para efecto de que la situación de perjuicio que se ha ocasionado no solamente se refleje en la entrega de la obra, sino que este tardío acontecimiento que a través de todos estos años ha perjudicado a la justicia, a Portoviejo y a Manabí entero, tienen que pagar los responsables las consecuencias. Pero no es lo único que recae sobre esta obra, pues la Contraloría realizó un examen. Ya determinó graves irregularidades desde la etapa precontractual de este edificio. Además, se detectó en ese mismo examen especial que fue aprobado en febrero de 2023, que se han cancelado más de $1.200.000 sin sustento técnico y que la fiscalización contratada también había cobrado sin sustento técnico. Y se determinaron más anomalías. Entre otras novedades, el consorcio a cargo de la remodelación de este Palacio de Justicia también se blindó para no ser declarado como contratista incumplido. Y justamente van 1.355 días desde que se entregó el anticipo de una obra que fue programada para 270 días. Nosotros llevamos más de 4 años reclamando y ahorita estamos reclamando la terminación unilateral del contrato. En este sentido, desde la dirección de la Judicatura en Manabí también anunciaron que integrarán una comisión para contar con estudios técnicos que determinen en qué estado está la obra. Además, Vera la tarde de este 19 de febrero hizo público que en horas de la madrugada una de sus residencias ubicada en la zona norte de Manabí fue atacada a tiros y aseguró que este hecho guarda relación directa con el incumplimiento de la entrega del Palacio de Justicia en Portoviejo. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y en otro ámbito de la información, pese a la época de estiaje, el escenario eléctrico ha mejorado debido a las lluvias de los últimos meses. Sin embargo, la preocupación continúa. Revisemos por qué. Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, del 1 al 18 de febrero de 2024, las principales centrales hidroeléctricas han entregado 3.137 megavatios de potencia instalada, una cifra mayor a lo registrado en noviembre de 2023, cuando alcanzaban los 2.080 megavatios.
En este contexto, pese a que aún falta un mes para que termine el estiaje en la cuenca oriental, las hidroeléctricas del país estarían funcionando al 90% de capacidad, gracias al aumento de lluvias en los 2 últimos meses, lo cual mejoró los niveles de los embalses, por ejemplo en Paute, donde subió a 1.986 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al reservorio de Mazar, el más grande del país, aunque los 2.133 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra actualmente es un valor ligeramente más bajo que el de enero, no ha llegado a números similares a los de noviembre de 2023. Cabe señalar que las precipitaciones permitieron la suspensión de los cortes de luz que iniciaron en octubre de 2023 y que, a decir del gobierno, generaron pérdidas de $600 millones en el último trimestre del año pasado. No obstante, la preocupación continúa, pues según el SENACE, la sequía del periodo 2024-2025 podría replicar el escenario de racionamiento si es que no se toman medidas, pues dicho estiaje se prevé más drástico, ya que empezaría 2 meses antes de lo común, es decir, en agosto. En tanto, se sigue esperando la emisión del reglamento a la ley energética. Tania Loor, Noticias Oromar. Y desde este 1 de abril del 2024, la tarifa del impuesto al valor agregado pasará del 12 al 13%. En la siguiente nota revisamos algunos de los bienes y servicios que pagarán más IVA. Una vez que la ley para enfrentar el conflicto armado interno sea promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y se publique en el registro oficial, la nueva tarifa del impuesto al valor agregado pasará del 12% al 13%. Dicho tributo se comenzará a cobrar desde el 1 de abril y no en marzo de 2024 como se preveía inicialmente, debido a que el primer mandatario hizo una objeción parcial a la ley que aprobó la Asamblea el 6 de febrero de 2024. Lo anterior en función al artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicha norma ordena que si la Asamblea no se allana al veto del Ejecutivo o no se ratifica en su texto, tal como ocurrió con la reforma de Noboa, se entenderá que el Legislativo se allana de manera tácita a la objeción del presidente, transcurrido un plazo de 30 días. De ahí que el Ejecutivo tendrá que esperar a que se cumpla el tiempo desde que presentó la objeción para enviar la ley a la publicación en el registro oficial. Los 30 días se cumplirían el 6 de marzo. Así, la nueva tarifa debería comenzar a cobrarse al mes siguiente de la publicación de la ley en el registro oficial, es decir, el 1 de abril de 2024. El galón de las gasolinas como Extra, Ecopaís, Super y Diésel, así como los almuerzos, plataformas como Netflix y la reposición de tarjetas de débito, son algunos de los bienes y servicios por los cuales el consumidor deberá pagar más. Con esto, el Estado percibirá los ingresos adicionales por el alza del IVA recién en mayo de 2024, pues este tipo de impuestos es de declaración mensual. Además, la cifra final de ingresos adicionales que deje la ley dependerá de si Noboa decide que el IVA suba al 14% o al 15% de manera temporal, una atribución que también quedó abierta con la objeción parcial que presentó a la ley. El gobierno estimaba inicialmente que un aumento de IVA al 15% deje 1.071 millones por recaudación de marzo a diciembre del presente año. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y con el alza del IVA, el impuesto a los consumos especiales ICE también aumentará y los carros serán más caros este 2024, según proyecciones del gremio automotor. Los carros en Ecuador serán más costosos desde abril de 2024, no solo por el alza de la tarifa del impuesto al valor agregado IVA, sino también por el impuesto a los consumos especiales ICE. Recordemos que la tarifa del IVA subirá del 12 al 13% desde abril de 2024, cuando está previsto que entre en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado. Y si el presidente Daniel Noboa lo decide, puede incluso subirla al 15%, pues la ley así lo faculta. Sin embargo, con el alza del IVA, los bienes que tienen ICE, como los autos, incluso sufrirán incrementos más pronunciados en los precios que aquellos productos sin ICE. Esto porque el incremento del IVA hará que aumente el precio de venta al público del bien, y el ICE se calcula con base a ese precio. En este contexto, cabe mencionar que el ICE es un tributo que está pensado para gravar los bienes suntuarios que no son de primera necesidad. El ICE, en el caso de los vehículos, tiene una tarifa progresiva de entre el 5 y el 35% que aumenta según el precio del bien. Por ejemplo, las camionetas de hasta $30,000 tienen una tarifa de ICE de 5%. Los carros todoterreno y automóviles de entre $30,000 y $40,000, en cambio, tienen un ICE de 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Cambiamos de tema. Les contamos que el Ministerio de Defensa informó que desde que el país fue declarado en conflicto armado interno, el pasado 9 de enero, se han decomisado más de 900 millones de dólares, resultado del trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones del Estado. La entidad resaltó que se trata de un destacado avance en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Para llegar a esa cifra se tomó en cuenta las operaciones de seguridad en diferentes zonas del país que han permitido incautar grandes cantidades de droga, armas de fuego y armas blancas, así como alimentadoras, vehículos, equipos de comunicación, explosivos y galones de combustible. En temas de seguridad, Ecuador busca acelerar el proceso para repatriar a presos extranjeros que se encuentran en las cárceles debido a los altos costos que representan. Un mes y medio después de decretar la existencia de un conflicto armado interno con bandas criminales, el gobierno apunta a reducir el número de presos de otras nacionalidades a través de un proceso de repatriación con la meta de ahorrarse los costos que implica el cuidado de al menos 3.402 personas recluidas en 35 prisiones, según datos del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, al 29 de diciembre de 2023. El primer paso se produjo con la reunión que sostuvo en Bogotá la canciller Gabriela Sommerfeld con el vicecanciller colombiano. Se calcula que unos 1.500 reos son del país vecino. Abordamos los mecanismos para una aplicación ágil y eficaz de los acuerdos bilaterales para la repatriación de ciudadanos privados de libertad, para que terminen de cumplir sus condenas en sus respectivos países de origen. La reunión se dio casi un mes luego de que el presidente Noboa señalara que los reos extranjeros contribuyen al hacinamiento en las cárceles y que la norma le faculta a devolverlos a sus países de origen. Hoy en día se está gastando más dinero en mantener a un preso extranjero en el Ecuador, independiente si es de Colombia, de Albania, de Perú, de Venezuela. Se está gastando más dinero en ellos que en el desayuno escolar de los niños. Para la abogada especializada en criminología María del Mar Gallegos, lo que propone Noboa no es nuevo y no se ha logrado por falta de voluntad política. Porque es mucho más atractivo políticamente decir que meto a la gente a la cárcel a decir que les estoy dando un tipo de beneficio. Sin embargo, aclara que el proceso no será inmediato y deberá realizarse de forma individual. No se puede hacer de manera colectiva. Todo depende de la voluntad del otro país. La repatriación responde a una disposición dada por el presidente ecuatoriano el pasado 29 de enero mediante decreto ejecutivo. Amigos televidentes, a esta hora es momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Entre ellas, Pedro, hay nuevos hallazgos en el caso Metástasis. Y también estaremos conversando con el doctor Walter Vélez, constitucionalista, precisamente sobre la consulta popular y referéndum que plantea algunas propuestas interesantes. ¿Cuánto aportará esto al trabajo que está haciendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas al combate con las mafias criminales? Eso lo revisaremos después de esta pausa publicitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que en el caso Metástasis, Leandro Norero también utilizaba el nombre de Esteban Tircio Ávila como segunda identidad para hacer negocios. Eli Angulo, abogado de Norero, cuyo usuario en los chats es Larry, le envió como documento adjunto la transcripción de las versiones que los padres de Esteban Tircio, persona a quien adulteró la identificación, rindieron ante la justicia. Ellos aseguraron no haber visto nunca antes al patrón y contaron que su hijo fue inscrito con ese nombre cuando nació, pero que luego se lo cambiaron por Olger. Hemos encontrado a los papás de Tircio y los llaman a rendir versión a esos dos señores. ¿Y eso me puede afectar en algo? ¿Qué pueden hacer o decir ellos? ¿Tircio existe o no? O sea, de decir que Tircio nunca sacó cédula o qué mismo. Claro, pero eso me puede afectar en algo. O sea, seguro la fiscal manda a abrir un proceso de suplantación de identidad. Pero eso es pendejada, mi estimado.
La segunda identidad Norero la empezó a utilizar desde 2020, luego de registrar oficialmente su muerte durante la pandemia del COVID-19 para evadir a la justicia peruana que lo buscaba por tráfico de drogas. A partir de ese entonces adquirió varias propiedades con el nombre de Esteban Tircio. Justamente en ese lapso de tiempo, la red de Norero habría lavado en Ecuador más de 15 millones de dólares, según el Ministerio Público. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que la Comisión Ciudadana de Selección aprobó los resultados finales de méritos y oposición de los postulantes del concurso público para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. El cuadro de puntaje refleja a Rodrigo Farías como el mejor puntuado, seguido por Byron Guillén, ex juez de la Corte Nacional de Justicia y nombrado en los chats del caso Metástasis. Una vez concluida la etapa de oposición, se dispondrá la publicación de la convocatoria a escrutinio público e impugnación ciudadana. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, convocó a una rueda de prensa para este martes 20 de febrero para informar sobre el pedido de solicitud de renuncia al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La reunión tendrá lugar en la Avenida de los Chiris y Eloy Alfaro a partir de las 9 de la mañana. Esta no sería la primera vez que Guarderas arremete contra Muñoz, ya que en noviembre del 2023 el funcionario le interpuso una denuncia por presuntamente cometer una infracción electoral, al haber participado en la campaña presidencial del correísmo. Hasta el momento el burgomaestre no se ha pronunciado al respecto. Y ahora les informamos que el país registra una disminución en las tasas de natalidad y un incremento en la población adulta mayor, según los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Este año el Ecuador registrará una población de 17.900.000 habitantes. El país experimenta una baja tasa de nacimientos, tendencia que se mantendrá para los años venideros. Así, de 16.900.000 habitantes, según el censo del 2022, pasaremos a 21 millones y medio en el año 2050. Nuestro país registra un crecimiento poblacional menor a lo esperado. Se proyecta un decrecimiento de la población infantil y adolescente. Sin embargo, se prevé un incremento de la población de adultos mayores. La tendencia de envejecimiento de la población se observa desde el año 2010, así se mantendrá hasta el 2050. En este sentido, las proyecciones del INEC muestran que la población de adultos mayores se triplicará hasta mediados del presente siglo, con 125 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, y esto, dicen, traerá repercusiones. Tenemos varios retos. Seguridad social. Van a haber menos jóvenes. Por ende, las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. Las cifras fueron presentadas por el INEC este lunes. Algo importante de destacar es el cambio de patrones de fecundidad. Los nacimientos disminuyen según los registros. En el año 2000 fueron 322.826 nacimientos. En el año 2010 fueron 334.364. Se estima que para el 2025 la cifra todavía disminuirá aún más, a 260.448, y para el 2050 el alcance de los nacidos será de 230.036. Es decir, que si las proyecciones se mantienen, el Ecuador experimentará plenamente lo que en la actualidad reportan los países del primer mundo, donde la población envejece mayoritariamente y los nacimientos, en cambio, son porcentualmente menores. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al volver ya estará nuestro invitado con nosotros. Efectivamente, el doctor Walter Vélez, constitucionalista, para hacer algunas orientaciones alrededor de la consulta popular y referendo que ya tiene fecha, 21 de abril. Pausa y volvemos.
Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña el doctor Walter Vélez, constitucionalista, con quien precisamente hablaremos de algunos puntos referentes o relacionados a la consulta popular y referéndum que ha planteado el gobierno nacional y que el Consejo Nacional Electoral ya definió su fecha, que es el 21 de abril. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en el estudio de Noticias Oromar. ¿Cuán crucial son estas 6 preguntas que se plantean dentro de la consulta popular y 5 dentro del referéndum para combatir a las mafias criminales y la inseguridad que vive el país? Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Hay preguntas que tienen que ver justamente con el apoyo que se le puede dar en un momento dado a la fuerza pública. Hay otras preguntas que tienen que ver más bien con las sentencias y hay otras también que son más bien de orden civil, en el caso de la pregunta con respecto al tema laboral. La reforma, hay varios del Código de Trabajo, sí, claro. hay varios segmentos, no es uno solo, ¿no? Sí. Y este conjunto de preguntas, ¿cuánto fortalecerá el trabajo que se está haciendo precisamente para combatir a la inseguridad? ¿Qué es lo que propuso y planteó como oferta de campaña el presidente Daniel Noboa? A ver, hay cosas muy interesantes. En el apoyo que se le puede dar a la fuerza pública con la participación ya de las Fuerzas Armadas de manera permanente, porque la pregunta número 1, ojo, dice de manera permanente. Ahora las Fuerzas Armadas dan un apoyo a través de los estados de excepción que se dan y que muchas veces son cuestionados. Entonces esto ya es permanente, dice el apoyo de las Fuerzas Armadas tanto a los operadores del SNAI como también a la Policía Nacional. Eso va a fortalecer y va a ayudar porque va a haber la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en el control delictivo y también el control, en este caso, o la parte preventiva, que es el tema de municiones y armamento. Eso es muy bueno, claro, y era necesario. Por ejemplo, hay otra pregunta muy interesante y que va a ayudar a la Policía Nacional, es con respecto al uso de las armas que son decomisadas. No es posible que se capture una cantidad de armamentos nuevos incluso, de asalto, fusiles, ametralladoras, y tengan que írselas a fundir, pues, cuando la Policía Nacional los requiere. Es una contradicción. Entonces yo creo que esta pregunta es muy buena y le va a permitir a la policía también de esas mismas armas, que mire que en 4 años fueron más de 4.000 armas que fueron incautadas, van a servir a la Policía Nacional. Y obviamente van a bajar un costo, ¿no? Doctor, pero hay ciertas preguntas que están establecidas dentro de la consulta popular que ya se están revisando para hacer cambios a normas o cuerpos legales, como en este caso el COIT. ¿No es una necesidad incorporarlas dentro de este proceso democrático, no así las preguntas que están en el referéndum, que sí se necesita hacer reformas a la Constitución? No, no lo creo porque, mire, una cosa es lo que opinen los asambleístas, otra cosa es lo que opine el ciudadano. Bueno, los asambleístas no están opinando, están haciendo reformas. Sí, están haciendo reformas bajo una opinión, un criterio de ellos. La ciudadanía no va a estar de acuerdo, por ejemplo, como en la pregunta, en la reforma COI que están haciendo ahora, o que querían meterla tras bastidores, como que pueda la información previa, o sea, la investigación, el proceso investigativo de la Fiscalía, se lo ponga en conocimiento de los asambleístas, pues. Eso no lo va a aprobar ningún ciudadano, pues, porque estamos yéndonos contra natura, porque se trata de una investigación en la que, por principio, se dice que toda persona es inocente hasta que no se pruebe su responsabilidad con una sentencia debidamente ejecutoriada. Estamos hablando nosotros de que esa investigación previa se trabaja también con organismos internacionales, con policías de otros países. ¿Cómo nosotros vamos a decir, vamos a suponer en el caso que hace poco se descubrió, el caso de los albaneses, le vamos a decir a la policía española, oiga, vamos a revelar la información a los asambleístas en el Ecuador? Pues eso tiene sentido, pero lo quisieron pasar ahora. Y hay antecedentes que se ha filtrado información y miren lo que ha pasado. Así es. Personas que estaban vinculadas dentro de estos procesos, en el caso Metástasis, por ejemplo, se dieron a la fuga. Así es. ¿Por qué? Porque justamente dentro de la misma estructura de la Fiscalía, de la Unidad Judicial, la Policía, está contaminada.
Y naturalmente que esa información de filtrarse le da la posibilidad a los que delinquen pues a tomar sus precauciones. Entonces, pero ya que quede instituido como que tiene que la Fiscalía transferir esa información de investigación, es una cosa traer los cabellos. Pero eso lo hace la Asamblea Nacional, o quiere hacer la Asamblea Nacional. Y eso no lo va a aprobar el ciudadano, por ejemplo. Ya, doctor Vélez, ahora otra de las preguntas que se plantea es que las Fuerzas Armadas tenga mayores facultades para que trabaje en conjunto con la Policía Nacional en el combate a las mafias criminales hoy consideradas terroristas. Pero ya están trabajando, ya están operando con la Policía Nacional y están coordinando acciones importantes, no solamente en el territorio nacional, sino dentro y fuera de las cárceles. Claro, pero lo están haciendo porque se emite un decreto de excepción. Claro. Y usted no puede estar permanentemente emitiendo decretos de excepción. Con esta reforma que hay ahora, entonces las Fuerzas Armadas ya tienen competencia, porque observemos bien lo que dice la primera pregunta. Dice que dará el apoyo necesario, ¿sí?, a la policía y al cuerpo del SNAIP, pero dice de manera permanente. La pregunta, claro, la parte clara ahí es decir, que ya permanente. Las Fuerzas Armadas no necesita que se decrete un estado de excepción para que intervenga, sino que inmediatamente cuando el país lo requiera, las Fuerzas Armadas operan en conjunto con la Policía Nacional. Así es. Es más, perfecto, ya se establece como norma. Tiene que reformarse la Constitución en esa parte. Y tampoco requiere, como ahora, del aval de la Corte Constitucional, porque si la Corte Constitucional dice que el decreto no es legal o no... como ya se lo rebotó en su momento al presidente Lazo en su momento dado. Entonces se quedan sin piso. Ahora no, el ciudadano le dice a las Fuerzas Armadas: usted está autorizado para que actúe de manera permanente. Entre otras cosas, también se plantean dentro de las preguntas que están en el referéndum y en la consulta popular, que se incorporen artículos dentro de los cuerpos legales y la Constitución para ser más drásticos, para endurecer las penas. ¿Cuán importante será esto y qué tipo de penalizaciones y nuevos delitos se están incorporando? Mire, ahí hay diferentes opiniones y teorías, se puede llamar, porque si bien es cierto, aquí las penas son bastante reducidas, si consideramos que un delito mayor puede ser sancionado de entre 10 y 13 años, con atenuantes le pueden fijar 8 años, y usted los 4 a 5 años está fuera, es muy mínima la pena. Tampoco está probado que el endurecimiento de las penas haya bajado los niveles delictivos en otros países, y lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay incluso la pena de muerte, la cadena perpetua. Claro. Lo que sí creo que hay ciertos delitos que deben tener incremento en las penas. Y mire, con respecto a esa pregunta. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, lo que es el tráfico. Lo que es el tráfico, porque esa es la génesis. Y lo que es la parte de la comercialización más que todo. Mire que en la pregunta, y ahí se me queda esto en la consulta, dice para las personas que produzcan sustancias ilícitas o estupefacientes. Pero nosotros en el país no estamos considerados como productores. Claro. Aquí nosotros lo que hacemos es comercializar. Sin embargo, no está considerado en la pregunta, mire. Allí se quedó esa parte. En el COI sí están haciendo ese tipo de reformas para diferenciar al consumidor frente a quien es comercializador. Es que tiene que ser así, porque quien está dañando a la juventud y quien está dañando a la sociedad es el que comercializa. El que produce está metido en las montañas, el que produce está metido ahí en la selva, ¿verdad? El que diariamente está en la calle es el que comercializa, ese es el que corrompe todos los días. Pero también se están incorporando nuevos delitos, como por ejemplo el sicariato y también el tipo de vacunas. Eso es necesario, hay que actualizar las normas legales, ¿no?, y constitucionales y jurídicas. Totalmente de acuerdo, pero por ejemplo la extorsión tiene que ser sancionada enérgicamente. Porque no solamente lleva con ello el delito de que a usted le quitan el dinero, sino que también va el daño psicológico que causa, la amenaza previa y lo posterior. Entonces, este es un delito bastante fuerte y que debe ser castigado con una pena máxima. Ahora, yo creo que todas estas preguntas, en la reforma más que todo, me cambia un poco el tema, en la reforma, el tema de los jueces constitucionales, creo que allí se sacó la lotería. Y creo que eso ya era necesario normar en cuanto a la Ley de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, porque hoy en día cualquier juez se investiga de esa potestad.
Y como juez constitucional resolvió un problema del Aguario o un problema de Galápagos, donde quiera que sea. Esta pregunta es sustancial. Hay que definir las especializaciones de cada Es que la reforma dice, en el referéndum, la reforma dice que se crearán jueces constitucionales, salas especiales constitucionales, y hay el grado, y dice que es competente el juez donde se origina el hecho o donde causa efecto. Ya. Finalmente, doctor, ¿cuán clave será que se incorpore dentro de esta consulta y referéndum la extradición? Que este tema ha venido siendo tema de debate, doctor, justamente. Algunos consideran que es necesario, otros que no. Yo particularmente considero necesario y de suma importancia. Digo que esto es como cuando el gato ve al perro, se eriza. No hay cosa que le tema más a un delincuente que la extradición, porque no es lo mismo estar en estas cárceles de nuestro país, donde siguen operando, están protegidos. Nosotros los ecuatorianos tenemos que irlos manteniendo a ellos, tienen hasta las salas o las suite beat, en otros países no lo van a tener. Y eso es un temor y esa es una forma para que muchos que vienen a delinquir acá al Ecuador, extranjeros incluso, puedan de aquí sí, ser extraditados a otros países y que se hagan cargo allá, en todo caso, de poderlos controlar, de poderlos tener privados de la libertad y que no sigan operando. Perfecto, mi querido doctor Walter Vélez, muchas gracias, muy amable por conversar con Noticias Oromar. Recordamos que el Consejo Nacional Electoral ya definió la fecha para la consulta popular del referéndum, que es el 21 de abril. A partir del 7 de marzo al 18 de abril será el proceso de esta campaña, de este importante tema que nos convoca, nos compete a todos los ecuatorianos. Ya regresamos de inmediato. Estamos de regreso, amigos televidentes, y como saben, varios cantones del país amanecieron con fuertes lluvias, lo que ha dejado varios estragos. A esta hora de la mañana hacemos contacto con nuestro compañero Cristian Arias para traernos una actualización de lo que ocurre en Guayaquil. Buenos días, Cristian. Así es, Katy, buenos días. 7 de la mañana, 49 minutos, estamos nosotros en vivo acá en la ciudadela Beata Mercedes de Jesús Molina. Vamos a mostrarle un poquito el panorama de lo que sucede acá. Como verás en los corredores, en el pasillo que estamos aquí atravesando, hay a un costado el fluido del agua que está descendiendo desde la parte superior. Esto es una loma, y desde que ha llovido pues se está viendo ese efecto acá. Hay personas que han sacado sus electrodomésticos, los han sacado del interior de sus viviendas, y vamos a consultar y vamos a conversar un poquito con las señoras. Buenos días, estamos en vivo para Noticias Oromar. ¿Cuánto tiempo llevan soportando esto? ¿Por qué han decidido sacar los electrodomésticos? Nosotros cada año venimos con este problema, hemos pedido ayuda, pero usted sabe, como siempre las cosas, nunca hay nada al momento. Cuando uno dice, hemos estado siempre ahí, dale, pero nada que ver. Pero siempre tiene que pasar a mayores. Mire, anoche lo que pasó, el año anterior pasó en el bloque 6, ahora pasa aquí. Las vecinas de ahí quedaron en la calle sin nada, mi casa también es perjudicada de todos los años. Anteanoche pasé toda la noche sacando el agua toda la noche. Los vecinos me fueron a ayudar a sacar el agua, mis hijos fueron a rescatar a la vecina y se quedaron sin nada. Por poco no pierden la vida porque allá adentro se estancó el agua y comenzó a subir todo lo que se abrió de allá. Vamos a mostrar en imágenes, por favor. Al fondo están los electrodomésticos, Lubac. Y no hay ayuda de ningún lado, pues a eso vamos, que no hay ayuda, venimos cada momento ahí con el mismo problema. Para el otro lado. Ya han venido por ahí, pero nada, seguimos esperando y miren lo que... ¿De dónde sale tanta agua? Es de la parte de la San Francisco viene para acá, todo de lo que es de arriba del cerro se une acá, aquí no hay salida, el agua
Comienza a subir, si por poco no pasa por arriba. El señor de atrás ha rellenado hasta arriba y entonces no, el agua se estanca allá. Se estanca, no hay salida. Y solo hasta mi casa, hasta ahí está puesto unos cines que han puesto, dicen, la vecina dice que han puesto, y ahí el agua sube, no hay salida. Ahí hay un boquete, ahí hay un hueco al fondo. Lubac, vamos a mostrar, la señora nos va a enseñar. Yo me puse a abrir ese hueco de ahí, mire, ahorita está saliendo el agua, eso está tapado ese hueco de ahí. Bien. Por eso está rota la pared allá y esa agua se viene toda para acá. La pared de su casa se derrumbó. Está derrumbada la pared de la casa. Ahora, ¿quién responde por ese daño? Queremos ayuda pues, porque aquí estamos mal. Mire que es una ciudadela y estamos peor que nada. Vamos a trasladar esa inquietud, esa necesidad. Vamos a... ¿Cómo está allá? Al fondo está rota la pared, se rompió. Porque... Vamos a tratar de llegar, si el tiempo lo permite, Katy, Pedro, vamos a tratar de llegar al interior. Pisar acá es bastante difícil, está esto lleno de agua. Vamos a tratar de observar lo que la señora nos dice, es la parte trasera de su casa, ¿no? La parte de atrás. Vamos... Efectivamente, aquí está la pared rota. Pase Lubac, usted con la cámara para mostrar esa pared rota. Es un verdadero peligro. Se ha filtrado el agua, se ha roto el muro, la pared aparentemente pues no ha ocasionado daños a personas, pero es realmente impresionante la cantidad de agua que desciende del cerro de la cooperativa San Francisco II, que es un asentamiento humano aledaño a la ciudadela Beata Mercedes de Jesús Molina. Quienes viven en la Beata pues son los vecinos de la cooperativa San Francisco y están sufriendo este efecto terrible del invierno. La señora ha perdido la pared, porque lo que ha quedado ahí ya no sirve, habrá que construir una nueva pared, pero es un problema que ha durado muchos años y que no tiene solución. Es lo que nos están expresando ellos en este momento. Nosotros vamos a despedir este informe. Katy, Pedro, es la situación que se vive en el norte de Guayaquil, en la ciudadela Beata Mercedes de Jesús Molina, muy cerca a la penitenciaría del Litoral, para que ustedes se ubiquen muy cerca a la vía Daule. Es lo que piden, el clamor, que vengan las autoridades del municipio, los organismos de socorro, a ver de qué manera pueden prestar asistencia a las personas que están afectadas por el invierno acá. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Voy contigo, Katy, Pedro, los escucho. Muchísimas gracias, Cristian, por ese completo informe y esperamos también que más pronto que posible lleguen las autoridades también a dar una mano de auxilio a esta situación. Estaremos pendientes también en las próximas emisiones de todo lo que tiene para contarnos Cristian. Oiga, Katy, siempre que aparece el presidente Maduro en cualquier evento que sea, causa revuelo en todo. Nos deja sorprendidos con sus declaraciones, definitivamente. Estamos llegando a la parte final. ¿Por qué si tiene esa chispa para captar la atención del mundo entero, por qué no toma decisiones importantes para cambiarle la historia a Venezuela? Mire cuánto éxodo ha provocado y cuántos venezolanos están esparcidos en diferentes partes del planeta, pero viviendo en situaciones precarias, no humanas. Así es. Bien, amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y el día de mañana nuevamente los esperamos en este espacio de las 7 de la mañana. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Buenos días. Felicidades.